Boa noite, bem-vindas e bem-vindos a mais um AgroMeeting, o nosso espaço semanal das quartas-feiras à noite, em que procuramos criar massa crítica no mundo rural. Esta é uma organização da Espaço Visual, em parceria com o Instituto Empresarial do Tâmega e com o apoio Mídia da Voz do Campo. Fazemos porque acreditamos que quantas maiores forem as competências e a partilha de experiências, maior será o desenvolvimento. Hoje temos como tema desta conferência pragas e doenças do castanheiro. É conferencista Pedro Mancilha, um especialista nesta matéria, portanto, licenciatura em Engenharia Florestal. Provavelmente algumas das coisas não as direi bem, mas depois o Pedro corrige-me. Doutorado em fitopatologia, portanto, alguém que durante muitos anos foi diretor da Estação de Fitopatologia do Arieiro, em Pontevedra, Espanha, portanto, uma instituição de referência na Galiza e no país vizinho. E, portanto, é alguém que tem trabalhado quer na investigação, quer na orientação de teses doutorais nestes temas ao longo de várias dezenas de anos. Além disto tudo, é um amigo e é um enorme gosto estar aqui neste evento e reencontrar-nos. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Tenha a palavra. Es un placer volverte a encontrar después de muchos años y te agradezco que te acordaras de nosotros. Realmente, de que te acordaste, si recordamos un poquito, es de Carmen Salinero. Carmen Salinero es la actual directora de la Estación Fitopatológica de Areiro y realmente es la que a lo mejor ha tenido más contacto contigo. Ella también es una investigadora, también con muchos años de experiencia, y me encargó, pues, si yo podía hablar sobre algún tema. Yo le propuse el tema de las plagas y las enfermedades en el castaño, porque es un árbol, una especie muy común, tanto para España como para Portugal, sobre todo si tenemos presente el norte de España y el norte de Portugal, aunque está también espallado por otras zonas tanto de Portugal como de España. No hay que olvidar que Galicia es, en el caso español, es la primera productora de castaña en Galicia, y como digo, tenemos problemas similares que hemos ido solucionando de alguna forma también similarmente, ¿no? Y entonces, pues, durante, mis 40 años en la Estación Fitopatológica de Areiro, hemos tenido muchos encuentros precisamente con portugueses, con técnicos portugueses, para solucionar problemas en temas de fitopatología en general, pero en concreto muchas veces en el tema del castaño. Y afortunadamente seguimos teniendo pues una muy buena relación en el tema de fitopatología con el país vecino, con Portugal, ¿de acuerdo? Con lo cual, pues estoy encantado de esta noche poder hablar sobre estos temas. Simplemente eso, ¿no? Si quieres, yo no sé cuándo quieres que empiece la charla o cuando me deis vosotros la entrada. Quando queiras. Da nossa parte, estes temas são temas muito importantes. Há uma demanda muito grande de temas de fitopatologia, ou seja, os agricultores e mais pessoas ligadas à agricultura e ao mundo rural sentem que têm falta de conhecimento sobre fitopatologia. E daí ter surgido o convite e um enorme gosto também em estar convosco. Yo pienso que en Portugal hay unos técnicos fantásticos. Bien es cierto que, como te he dicho antes, o como os digo, tenemos una relación muy estrecha. De hecho, a la Estación Fitopatológica de Areiro nos llegan muchas muestras de Portugal, no solamente forestales o no solamente del castaño, sino de otros cultivos, ¿de acuerdo?
O sea que tenemos, ya digo, una relación muy, muy intensa entre las dos administraciones. Y bueno, pues si te parece bien, pues comenzamos. Ok, começamos com a apresentação. Comenzamos. No sé si esto Sim. lo tengo que minimizar. Penso que é compartilhar tela, não sei como pantalha, como se diz. Se o Compartir la Rui pantalla, puder, ¿no? sim, Rui, se puderes ajudar. Tienes que ir a compartir la tela. Sí, ahora Exacto. ya está. Exacto. Vale. Entonces ahora ya puedo empezar. Lo que me gustaría era quitar es posible la imagen mía y la de José. Sim, ¿Qué lo hago? Minimizando. sim, claro. Cada um minimiza. Vale. O sea, ya está, ¿no? Sim, sim. Vale. Bueno, yo creo que simplemente voy a probar una cosa. No soy capaz de... Basta clicar en las setas. Sí, ya está, ahora ya está. Bueno, entonces lo que pretendo esta noche es, bueno, hablar sobre plagas y enfermedades del castaño, que me imagino que muchas de la gente que me está escuchando, si hay gente que esté escuchándome, pues las conocerá. Y lo que pretendo es comunicar cuáles son los principales problemas que nosotros hemos tenido y cómo los hemos solucionado, que son poco más o menos como también se han solucionado en Portugal, ¿de acuerdo? Entonces empezaremos con las enfermedades. Bueno, lo primero decirles que nosotros estamos ubicados en Galicia y estamos ubicados en la provincia de Pontevedra y somos un centro de investigación que depende de la Diputación Provincial de Pontevedra. Las diputaciones no es una cosa que exista en Portugal, pero digamos que son unos organismos estatales que ayudan a los ayuntamientos en el plano económico y en el plano técnico, ¿de acuerdo? Este es un centro que es un centro de referencia en el cual se trabaja, entre otras muchas cosas, en fitopatología. Y en fitopatología se trabaja en todas las áreas, es decir, trabajamos en virus, en bacterias, en nemátodos, en ácaros, en insectos, en hongos, etc. Y tenemos un laboratorio muy potente de biología molecular que nos da apoyo a todo lo demás. Además de eso, se trabaja en temas de suelo, para abonados, y se trabaja también en temas de ornamentales y de nuevos cultivos, sobre todo en el ámbito de la fruticultura. Entonces, ya centrándonos en las enfermedades del castaño, bueno, la enfermedad más grave que hemos tenido y que ha puesto en duda la viabilidad de continuar con el cultivo del castaño ha sido el cancro del castaño, la Acrifonia parasítica. Ahí ven algunos de los síntomas característicos. Esta enfermedad llevamos trabajando aproximadamente unos 25 años para conseguir el control de esta enfermedad. Como les digo, es una enfermedad muy grave, es una enfermedad fundamentalmente de herida, es decir, como consecuencia de una herida provocada por el hombre o provocada por un animal o provocada por algunas condiciones climáticas, pero fundamentalmente es el hombre a través de las podas que es el principal inductor de esas heridas para que penetre después la enfermedad. Como digo, esta enfermedad ha puesto en duda la viabilidad, o puso la duda la viabilidad del castaño en Galicia, y porque realmente solamente había un método, y el método de control era un método biológico, como todos sabemos, ¿de acuerdo? Aquí vemos una transmisión, por ejemplo, a través de injerto, siempre una herida, y vemos pues ese micelio característico de la enfermedad una vez que se ha desarrollado dentro del árbol. Lo que se hace es conseguir cepas hipovirulentas. O sea, hay dos tipos de cepas, si quieren ustedes más sencillo, dos tipos de hongos para el que no lo entienda, en la naturaleza respecto al chancro del castaño, a la Acrifonia parasítica. Uno es bueno y otro es malo.
El malo es el que provoca el cancro y es el que provoca la muerte del árbol. Y el bueno, que son esas cepas hipoviolentas, es el que de alguna medida salva al árbol. Entonces esto es una cosa sencilla de explicar, pero después en la naturaleza es más complicado. Lo que se trata es de obtener las cepas buenas, el hongo bueno, confrontarlo, enfrentarlo al malo, y si son compatibles, lo que hace es que se crean unos puentes y el bueno transmite al malo un virus y lo transforma en bueno. ¿De acuerdo? Ya digo que la cosa es muy sencilla explicarla, o más o menos explicarla, pero después es complicado de hacerlo. En Galicia, después de hacer unos muestreos intensísimos, no solamente en Galicia, porque también se hizo para Castilla y León, para la zona del Bierzo, después de unos muestreos intensísimos, lo que se lograron fueron 3 cepas hipovirulentas, o sea, 3 cepas buenas. Esas 3 cepas buenas nos controlan aproximadamente el 98% de nuestro cancro, el 98%. Pero hay un 2% que no lo controla. Y entonces hay que tener cuidado porque en un momento dado ese 2% puede otra vez incrementar y nos puede provocar problemas porque no tenemos de momento unas cepas hipovirulentas, es decir, unas cepas buenas para el control de ese 2% del sangre. Nosotros en Areiro producimos esas cepas hipovirulentas para que sean inoculadas. Creo que en alguna zona de Portugal, también en algún laboratorio, también lo hacen ellos, porque el gran problema que tienen estas cepas hipovirulentas es que son unas cepas que solo sirven para la zona. Es decir, las cepas gallegas solamente sirven para Galicia y las cepas portuguesas sirven para Portugal. Nuestras cepas, nuestro hongo hipovirulento no sirve para Portugal y el suyo no sirve para nosotros. Y lo único que se hace es inocular en un árbol que esté enfermo una pasta, que como digo, nosotros lo hacemos en la estación fitopatológica de Areiro, y lo que hacemos es suministrárselo, en este caso, a la Xunta de Galicia, al gobierno autonómico, y el gobierno autonómico es el que lo aplica en los montes, en los árboles que están afectados. Los resultados son francamente fantásticos. Lo que pasa es que la rapidez de la lucha biológica, ya saben ustedes, que no es tan rápida como nosotros quisiéramos, pero es muy eficaz, ¿no? Depende cómo sea el cancro, si el cancro es muy grande o es pequeño, puede tardar 3 meses, 6 meses, 8 meses o incluso un año en revertir ese cancro y poder salvar al árbol. Pero como digo, la solución es fantástica y los resultados también son muy notorios. La otra enfermedad también importante es la tinta del castaño, que está provocado por un hongo que es la Phytophthora cinnamomi. Es un hongo de suelo. Nosotros en Galicia y ustedes también en Portugal, nosotros tenemos cantidad de Phytophthora. Lo que pasa es que afortunadamente es una enfermedad que ya está muy controlada desde hace mucho tiempo, y eso se ha hecho mediante híbridos resistentes. Es decir, es una enfermedad de suelo que penetra por las raíces, y lo que se ha hecho es obtener patrones resistentes a esta enfermedad. Eso se hizo en concreto en España hace muchos años. Los híbridos resistentes se lograron en los años 50 aproximadamente, ¿de acuerdo? Y hoy en día sigue teniendo una viabilidad muy buena y no tenemos ningún problema en el castaño, salvo que esos castaños que se planten procedan de semillas, es decir, procedan de castaña. Entonces sí que se pueden ver afectados nuevamente por la tinta del castaño. La tinta es muy importante porque afecta a muchísimos cultivos. En estos momentos que está habiendo, bueno, pues un alza, por ejemplo, de plantaciones en el norte en el sur de la provincia de Pontevedra de aguacate. El aguacate es una planta que se ve muy afectada por la Phytophthora cinnamomi, por esta tinta precisamente. Con lo cual, las nuevas plantaciones tienen que tener mucho cuidado de también plantarlas
plantar aguacates, pero que su sistema radicular, es decir, el patrón, sea resistente, que también lo hay. En España en concreto se obtuvieron en la zona de en Valleguerra, que es un centro de investigación en Tenerife, en la isla de Tenerife, en las Canarias, una investigadora española pues ha conseguido 3 patrones resistentes precisamente a la Phytophthora cinnamomi en el aguacate, que ya se están vendiendo en los viveros especializados. Bueno, como digo, es una enfermedad de suelo, este es un poco su ciclo biológico, no me voy a parar en comentarlo, sencillamente que sepan que a través de las raíces es por donde penetran las esporas, en este caso las zoosporas, y que necesita obligatoriamente agua para poder reproducirse y para que se puedan formar una serie de elementos en la propagación de la Phytophthora cinnamomi. La Phytophthora lo que provoca al atacar al sistema radicular es la muerte de los árboles, pero ya digo que ahora si no se hace de semilla, haciéndolo, comprándolo en viveros con patrones resistentes, no debe de haber ningún problema. Esas quizás sean en cuanto a enfermedades, si quieren ustedes, más tradicionales. Después tenemos, el castaño puede tener, pues en algunos casos tiene oidio, un oidio similar o una fitóspora, que es lo que estamos viendo aquí. Aquí estamos viendo una fitóspora o un oidio, pero normalmente en pocas proporciones. Pero sí hay otras 2 enfermedades que nos aparecen casi todos los años. Una es la septoriosis, la Mycophthaella maculiforme, que son estas pequeñas manchas que se nos forman en las hojas y que puede provocar en años que sean bastante lluviosos y sobre todo al final del periodo vegetativo, puede provocar que los erizos no maduren, queden más pequeños y se produce un aborto de esos erizos y una caída prematura. Aquí lo que vemos pues son los típicos pignidios en el envés de la hoja y las esporas. Este es un poco el ciclo biológico y resaltar pues, precisamente que los periodos secos paralizan la contaminación, pero los periodos con lluvias son las que se producen las infecciones secundarias. Y entonces, bueno, pues tanto el oidio como la Mycophthaella pues nos pueden provocar en ciertos años ciertos problemas. Otro problema muy recurrente, sobre todo aquí en Galicia, es la Armillaria melea. La Armillaria melea nos puede atacar a muchísimas especies leñosas y, como no, ataca también al castaño. En el castaño normalmente la que tenemos es Armillaria melea, porque en Galicia tenemos 3 especies diferentes de armilarias. Tenemos la Armillaria ostoyae, que fundamentalmente es la más grave para coníferas, fundamentalmente pinos. La gálica, que tiene menos importancia, es más suave, más débil, y la Armillaria melea, que es la que más nos afecta. Muchas veces el conocer el nombre en latín, Armillaria ostoyae, gálica y melea, tiene su importancia, porque imagínense ustedes que yo tengo un pinar, tengo pino, y resulta que yo tengo Armillaria ostoyae. Bueno, quiero quitar esos pinos y quiero poner viñedo. Si lo que tiene es Armillaria ostoyae, no hay ningún problema. Quito esos pinos, incluso si quiero no destocono, no quito los tocones, y como la Armillaria ostoyae no ataca la viña, pues no pasa nada. Ahora bien, si tengo esos pinos y están afectados de Armillaria melea y quiero poner viñedo, ahí ya corro un riesgo. Y el riesgo es que Armillaria melea, que tenían esos pinos, sí puede afectar a la vid. En Areiro llevamos bastantes años trabajando sobre un antagonista de Armillaria y de otras especies fúngicas, ¿no? de otras enfermedades, que son los tricoderma. Nosotros también los hacemos en Areiro y se suministran también a la administración para que ella después haga las oportunas aplicaciones con las diferentes especies de tricoderma, porque en tricoderma hay
bastantes especies y cada una adaptada a diferentes especies fúngicas, o sea que controla diferentes especies fúngicas. Bien, y esta enfermedad es el último problema que nos ha surgido. Yo no sé en Portugal si este año han tenido ustedes este problema o no, pero en concreto en Galicia ha sido un problema bastante grave. Es la Pneumoniasis castaneae. Es una enfermedad que ha aparecido recientemente y que, como ustedes pueden ver, los síntomas son muy característicos, entre comillas, ¿de acuerdo? O sea, ustedes están viendo estos erizos en el árbol y ven que hay un erizo sano y un erizo atacado. Este síntoma puede ser debido a muchas cosas, ¿de acuerdo? Puede ser debido a un ataque, en algunos casos, de Mycophalila, puede ser un ataque debido a un insecto, ¿de acuerdo? Puede ser un ataque debido a condiciones climáticas adversas, etcétera, etcétera. Puede ser debido a muchas causas, ¿de acuerdo? Por eso, cuidado siempre con los síntomas. Los síntomas pueden ser debido a muchas cosas y eso no significa que necesariamente tengan la enfermedad que vamos a buscar. Esta en concreto, ya le puedo decir que sí, porque se ha analizado. Vean ustedes que, aunque ahí les mostraba para que vieran claramente un erizo sano y uno afectado, pero por ejemplo en esta otra diapositiva, ¿de acuerdo? Pueden ver que la afección es muchísimo mayor y aquí no sé si se aprecia, pues una caída prematura de esos erizos en el suelo, ¿de acuerdo? Entonces, aquí pueden ocurrir dos cosas. Una es que el erizo, las castañas dentro del erizo, el fruto, no desarrolle y entonces se quede más pequeño, se quede incluso seco, o que haya desarrollado y posteriormente el hongo lo que afecta es a la castaña. Entonces, se introduce en el interior y la castaña, pues, como pueden ustedes imaginar, no es viable para ser vendida en absoluto. Aquí es un poco lo que les digo, ¿de acuerdo? Algunos erizos no desarrollan, se quedan más pequeños de lo normal, los frutos, como ven ustedes, se secan, no desarrollan. Puede ocurrir otra cosa que también es bastante grave, y es que se pueden provocar pequeños chancros, pequeñas heridas en los ramillos, en las ramas. Fundamentalmente, entonces, ¿qué ocurre? Con esas pequeñas heridas que se producen en esos ramillos, en esas ramas, ¿de acuerdo? Lo que pueden ser vías de penetración, pues por ejemplo, del cancro del castaño, de la quercenecia parasítica. Con lo cual hay que tener mucho cuidado. Esto es un cultivo puro, ¿de acuerdo? De esta pneumoniosis. Y, como digo, este año nos ha sorprendido muchísimo, ha habido una reducción de cosecha tremenda, en consecuencia, el poco fruto que ha habido, se han disparado los precios, con lo cual no sé si es bueno o malo, ¿de acuerdo? Lo que sí es cierto es que, de momento, no tenemos ningún producto para poder controlarlo y estos organismos, sobre todo estas pneumoniosis, ¿de acuerdo?, son complicadas porque tienen unos ciclos biológicos en el cual hay unos periodos en el que se multiplican esos ciclos biológicos y las condiciones climáticas son las adecuadas. Y las adecuadas son fundamentalmente periodos lluviosos y templados. Eso este año, pues en Galicia ha sido frecuente, con lo cual lo que no podemos estar es dando continuamente tratamientos, además con la inviabilidad muchas veces de poder dar esos tratamientos en árboles, pues muchas veces grandes, no es una plantación regular, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? En cuanto a las plagas de castaño, pues evidentemente las plagas clásicas o más frecuentes y más importantes para nosotros son las plagas de los frutos. Nosotros tenemos 4 insectos, 3 lepidópteros y un curculiónido, un coleóptero, ¿de acuerdo? Y van en gradación. El primero que aparece es la Pamenefaciana, el segundo la Cidia, el tercero la Aspidesia y en el último periodo
el curculio lefa, ¿de acuerdo? Estas plagas, vean como más o menos cómo son sus larvas, ¿de acuerdo? La larva de Pamene fastiana es de un color más burdeos, la Fagillandana es más rosa y la Laspirisa esplendana es completamente blanco. Este es el que seguramente, porque estas tres, una es la temprana, la media y la tardía, pasan desapercibidos muchas veces. Las que seguramente cuando hayan cogido ustedes una castaña y lo hayan ido a comer en casa, pues se hayan encontrado con esta larva del curculiónido, que es muy frecuente porque es la que sale en el último periodo y posiblemente esta, la Laspirisa esplendana, pues también se la hayan podido encontrar. Los daños que provocan, pues evidentemente son una destrucción de los frutos, una caída prematura de los erizos, sobre todo con la primera plaga, con Pamene fastiana, que pasa muchas veces desapercibido, pero que muchas veces tenemos un índice de ataque de casi el 50%, o sea, es un ataque muy importante, ¿de acuerdo? Recordar también otra cosa, que estas plagas, estos insectos que estoy diciendo que atacan al castaño, también atacan evidentemente a la bellota, al fruto del roble, y también pueden atacar al del haya, al ayuco, ¿de acuerdo? O sea, a las tres fagáceas, castaño, roble y haya, ¿de acuerdo? Les pueden afectar estos insectos. Los ciclos biológicos, simplemente pues comentar, como decía, la Pamene fastiana es el primero, el vuelo ya ves que tiene lugar en junio-julio, el segundo es la Cidia Fagillandana, ya viene retranqueado en el mes de agosto el vuelo, la Cidia Fagillandana más o menos también es en el mes de agosto, y por fin a mediados de agosto, septiembre es el curculio lefa, que son, como le digo, este último es el que seguramente cuando compremos una castaña o la recojamos en el monte, pues nos encontramos fácilmente ese insecto. Los sistemas de control, bueno, hasta hace muy poco en España no teníamos productos registrados, productos autorizados, mejor dicho. Registrados sí que estaban registrados, pero no autorizados para estas plagas, ¿de acuerdo? Entonces, lo que sí teníamos eran feromonas sexuales. Entonces, el sistema de control, ahora que ya tenemos productos autorizados, es utilizar las feromonas sexuales para ver cuándo es el momento apropiado, cuándo tiene el máximo de vuelo y entonces en ese momento realizar los tratamientos. Hemos hecho también experiencias de confusión sexual, pero en el monte es complicado pero se puede hacer, ¿de acuerdo? De hecho lo hemos hecho en varias ocasiones, en experiencias que hemos tenido para poder realizarlas. Y estos son algunos de los productos que tenemos autorizados en estos momentos, el Lambda cialotrin, del Cametrin y el Bacillus thuringiensis, el Cuscat. La utilización de estos productos y de feromonas sexuales lo podemos hacer solamente con los lepidópteros, es decir, con Pamene, con Cidia y con la Laspidesa, ¿de acuerdo? Pero no lo podemos hacer con el coleóptero, con el curculio. No lo puedes hacer con el curculio porque no tenemos feromonas sexuales, no hay feromonas sexuales. Entonces con el curculiónido, y luego porque ocurre una cosa, el curculiónido en su ciclo biológico puede tener una diapausa de 3 años. Es decir, estas larvas que ven ustedes aquí, este año salen, pero no se transforman en insecto adulto hasta pasados 3 años. Puede ocurrir que se transformen en 1 año, puede ocurrir, pero lo normal es que se transformen en 3 años. Con lo cual, eso es un problema añadido. ¿Qué es lo que hacemos para poder tomar la decisión de aplicar, de controlar a los adultos? Pues nada, lo que hacemos es que en el suelo, aproximadamente lo que hacemos es que introducimos un tubo de plástico, dentro hay tierra y ahí lo que metemos son las larvas. Y arriba lo que hacemos es que lo tapamos con una malla. Y sencillamente conociendo un poco el ciclo biológico, que ya les dije que aparecían los adultos
mediados de agosto, finales de septiembre, lo que se hace es una revisión. Cuando llega ese periodo se ve si han salido insectos adultos o no han salido. De todas las maneras, si han salido, para estar seguro, lo que se hace es un bareo en ese castaño. Es decir, ponemos debajo una lona, un plástico, cualquier cosa, una tela, ¿de acuerdo? Y lo que hacemos es barear para que caigan esos adultos y contrastar que lo que me ha salido de la tierra también ya lo tengo en el árbol. Entonces, en ese momento, tomo la decisión de hacer los tratamientos adecuadamente. Vale, estos son los tortrícidos normalmente y este es el curculiónido. Hay otro método de control muy interesante que nosotros hemos desarrollado en Areiro, pero que, bueno, lo hemos desarrollado, lo hemos visto, es objeto precisamente de una tesis doctoral y ahí ha quedado, pero lo hay en el mercado, se puede utilizar, y es la utilización de nemátodos entomopatógenos, es decir, la utilización de nemátodos del suelo. Los nemátodos, como ustedes seguramente saben, son unos organismos microscópicos que se pueden encontrar en muchos sitios, por ejemplo, en el pino, la enfermedad, bueno, el ataque debido a Bursacelenchus xylophilus, que es un organismo de cuarentena, atacando a los pinos. Bueno, pues Portugal prácticamente lo tiene en todos los sitios, ¿de acuerdo? Y nosotros está menos desarrollado, está más contenido, ¿de acuerdo? Y lo tenemos, pues, justamente a nivel fronterizo con Portugal, en la zona fundamentalmente de la provincia de Pontevedra, el sur de la provincia de Pontevedra. Bien, ese es un nemátodo muy agresivo en los pinos, por lo tanto causa muchos problemas, pero los hay que son beneficiosos. Y eso es lo que sería muy interesante para poder controlar las larvas de fundamentalmente de la Aspeiresia, de Cidia y de el curculio, o sea, de los tres insectos que atacan a la fruta, que atacan a las castañas. ¿Por qué es interesante? Bueno, pues tiene una serie de ventajas. No contaminan el medio ambiente, está claro. Una facilidad de aplicación, usted lo puede aplicar disuelto en agua como lo hace con un producto fitosanitario y tiene una eficacia y un control perfecto, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos dos nemátodos, uno es el Torrasditis y otro Steinernema. Entonces, estos organismos actúan de una forma muy curiosa. No actúan porque el nemátodo tenga un estilete y lo clave en la larva y la mata, no. Estos nemátodos lo que llevan es una bacteria. Torrasditis lleva Photorhabdus y Steinernema pseudorhabdus. Entonces tienen esa bacteria en su interior y ¿qué es lo que hacen? Bueno, pues lo que hacen es que cuando salen, aquí tenemos una masa de nemátodos, y se introduce dentro de la larva a través de las aperturas naturales, lo que hace es que suelta la bacteria. Y esa bacteria en el interior de la larva le crea una septicemia y se mezcla con la hemolinfa, como si dijéramos con la sangre. En esa sangre más esa bacteria vive el nemátodo y cuando ha terminado de dar muerte a la larva, lo que hacen es que se desarrollan en su interior y vuelven otra vez a salir, vuelven otra vez al suelo y vuelven otra vez a localizar otra larva y así es el ciclo. Ellos mismos en el suelo realizan ese control. Aquí podemos ver pues de un curculiónido una larva bien sana y una larva que ya ha sido atacada por ese heterorhabdítido, en este caso, que le ha provocado, que le ha inoculado esa bacteria que es la que le mata al nemátodo, ¿de acuerdo? Después tenemos una serie de insectos de menor importancia, si quieren, como pueden ser los pulgones. Tenemos una serie de especies, Lanus roboris, Nicocalis panicola, y simplemente el comentar uno de ellos es el Tuberculatus furicula. El Tuberculatus fue, y digo que fue porque ahora encontrarlo prácticamente es muy difícil, hay plagas y enfermedades que nos vienen de otros países y se instalan y se reproducen a una velocidad increíble, causándonos muchos problemas. Pero hay otras que vienen de otros países, se instalan, no se adaptan a nuestras condiciones y entonces desaparecen
o permanecen a unos niveles que no nos causan ningún problema. Ese es el caso del Tuberculatus curricular. Es un insecto, como ven aquí hay una hembra un pulgón, un áfido, que en un momento dado nos entró en Galicia, ya ven un poco la distribución en este mapa, y que nos provocó en alguna plantación pues unos problemas importantes. Con lo cual, en un principio, pues nos atemorizamos diciendo, cuidado, ¿qué va a pasar con este insecto? Bueno, este insecto tuvimos 2 años más o menos que en las plantaciones donde había aparecido tuvieron un ligero problema, incluso, bueno, pues una desfoliación inclusive importante en algunos de los casos, pero que posteriormente desapareció. Sigue estando, pero no causa absolutamente ningún problema. O sea que sería una plaga de estas nuevas que nos aparecen, pero que no se adapta al medio, que no se adapta a las condiciones y al final no digo que termine desapareciendo, pero sí causando muchísimos menos problemas. Tenemos otra de las plagas que en un momento dado nos puede causar importantes daños, pero sobre todo ya a nivel de vivero, no a nivel de vivero o a nivel de plantación joven, ¿de acuerdo? Que es la Flexera pipina, el taladro amarillo, y las otras, Phalaenopsis bucefla y Limantra dispar, la verdad es que nos causan pocos problemas. Esta es la que en algunos casos, como digo, viveros y plantaciones jóvenes nos puede causar algún problema. Bueno, si lo que tenemos son pocos árboles, pues la lucha mecánica es lo adecuado para el control de este insecto, y en caso de que tengamos la plaga, o sea, el daño que nos ha causado sea en unas plantaciones mayores, unas plantaciones más grandes, pues entonces tendríamos que recurrir a la utilización de feromonas sexuales y en función de las capturas, pues tomar una decisión de aplicar un producto. Y he dejado para el último, pues el último insecto, en cuanto a insectos, ya he visto que en cuanto a enfermedades, la última fue la neumoniosis, pero en cuanto a insectos es Thyocosmus curricula, el insecto formador de agallas. Bueno, es un insecto, como ustedes bien saben, de origen asiático, que en un momento dado pues se nos ha introducido en Europa, en diferentes lugares de Europa, y en los últimos lugares, si ustedes quieren, los últimos sitios, las últimas zonas, pues ha sido en España y en Portugal. En España apareció en Galicia y inmediatamente, pues, aquí ven, por ejemplo, una puesta, ¿de acuerdo?, en las yemas. Es un insecto que lo que provoca es un insecto gallícola. Insectos gallícolas tenemos todos los que queramos y más, ¿de acuerdo? Fundamentalmente en el roble. En el roble se nos forman esas típicas agallas que tenemos del orden, pues en Galicia tenemos como 20 especies, ¿de acuerdo? Pero que nunca nos ha causado mayores problemas. Las tenemos y ya está. Pero este, en cambio, sí que provoca problemas. Como digo, es un insecto gallícola, un nípido, que lo que provoca, si el ataque es muy intenso, pues, perdón, aquí lo pueden ver, si el ataque es muy intenso, no desarrolla esa hoja, con lo cual la hoja, que es la fábrica del árbol, con la función fotosintética y la respiración, pues puede llegar, si el árbol está debilitado o si el árbol no es muy grande, pues puede llegar incluso a poder matar. En los árboles adultos ya realmente eso es muy difícil. Aquí volvemos a tener, pues, esta sería una agalla que está bastante lignificada del año anterior y estas agallas del año, ¿de acuerdo? Entonces, esa larva provoca estas malformaciones y, como digo, pues ha sido uno de los últimos problemas. Afortunadamente, hoy en día yo creo que lo hemos paliado bastante bien, está bastante controlado, después de aproximadamente unos, yo diría que unos 6, 7 años, ¿de acuerdo?, de la aparición de este insecto. Pero es verdad que lo estamos controlando y tenemos que tener mucho cuidado porque en estas agallas que ya están lignificadas, que están secas, ¿de acuerdo?, pueden ser reservorios sobre todo de hongos
y que alguno de ellos puede ser importante, ¿de acuerdo? Estamos viendo que en estas agallas ya secas que se quedan en el árbol, un complejo fúngico muy importante, tanto a nivel de organismos, pues por ejemplo la Cryphonectria parasítica, ¿de acuerdo? Pero también estamos viendo algún hongo que pueden ser antagonistas y que pueden ser beneficiosos. O sea que es conveniente un estudio para ver qué realmente hay en esas agallas secas, ¿de acuerdo? Bueno, este es un poco el ciclo biológico, que tampoco me voy. Y este es el organismo, en este caso el Thorimus sinensis, que es un pequeño himenóptero, ¿de acuerdo? Que controla perfectamente al Dryocosmos. Como digo, está teniendo un éxito importante. No olvidar que como característica o como anécdota, si quieren ustedes, mientras que Thorimus es sexual, es decir, hay machos y hembras, en el caso de Dryocosmos es partenogénetico, ¿de acuerdo? Partenogenético, es decir, solamente hay hembras y hembras. Y recordar también que solamente tiene una generación al año. Eso también es interesante para poder controlarlo con una cierta eficacia, que es lo que realmente estamos haciendo. ¿De acuerdo? Bueno, y por mi parte nada más. Creo, o la idea también de estas reuniones es ver un poco cuál es el futuro. Como ustedes comprenderán, el futuro de las plagas es una cosa complicadísima, ¿de acuerdo? Es una cosa complicadísima porque es verdad que el clima está cambiando. Entonces, pues las plagas posiblemente, algunas de ellas, y las enfermedades, se adelanten en sus ciclos biológicos o se atrasen en sus ciclos biológicos. Posiblemente vengan más organismos de otros lugares con una climatología más elevada y que nos puedan afectar. Pero vuelvo a insistir, es un tema muy complicado. Lo cierto es que hoy en día, lo estamos viendo ahora mismo con el COVID, ¿no? Estamos viendo que no hay países que se salven. Todos en un momento dado, todo hay de todo. Estamos viendo, pues, por ejemplo, el Dryocosmus, este último insecto, que en todos los lugares de Europa donde hay castaños está el Dryocosmus, aunque el Dryocosmus era de la China, ¿de acuerdo? Y el primer gran salto lo hizo a Japón y después nos vino a Europa. Entonces, hoy en día todo eso es complicado. Lo único es, bueno, pues el futuro. Yo apostaría por una mayor educación fitosanitaria en nuestras escuelas, en nuestras universidades, que salgan mejor formados. Lo mismo que hay médicos para la sanidad humana, debería de haber médicos para la sanidad vegetal, porque es muy importante. Démonos cuenta de que según la FAO, en el 2030, que está casi aquí a la puerta de la esquina, la población se va a duplicar y hay que darla de comer. Y un factor fundamental es, no cabe duda, la sanidad vegetal. Las plantas, los cultivos deben de estar sanos para poder alimentar a toda esa gente. Entonces, yo haría mucho hincapié en la educación y, bueno, una cosa que ya tenemos, la otra apuesta sería por un diagnóstico rápido y fiable. Afortunadamente, hoy en día, con la biología molecular, con el PCR, nuestros laboratorios, tanto de Portugal como de España, ¿verdad?, están adecuados satisfactoriamente y no tenemos en esa cuestión. Y por mi parte nada más, muchísimas gracias nuevamente por esta invitación y bueno, Gracias. nada. Gracias. Foi uma importante posição sobre pragas e doenças, pragas e enfermidades no castanheiro, por alguém que sabe e que está por dentro e que está habituado a ter que dar respostas aos problemas que vão existindo a cada momento, portanto, e aqui notou-se de forma brilhante a experiência existente.
Pronto, e agora passaríamos aqui às questões que nos colocam por escrito, mas a primeira já está respondida, que é a questão do futuro. E depois perguntam, é fácil o controle de pragas do castanheiro no modo de produção biológico, orgánico? O seja, se é Bueno, fácil. en control biológico en el castaño sí que es muy viable. Ya les he comentado, el chancro del castaño. Solamente hay un método de control biológico por Sim, medio mas, de las cepas hipovirulentas, ¿no? sim, mas o que perguntavam é nas plagas, se nas plagas de castanho se controlam bem no modo de produção biológico, orgánico. En las plagas, la más importante que tenemos en estos momentos, que es el Driocosmus, sí. En las otras se podría, por medio de nemátodos entomopatógenos, ¿de acuerdo? Se podría hacer. Que son las más importantes, ¿de acuerdo? Porque después Ceucera pinina, Falera bucéfala, son, digamos, anécdotas. En un momento dado puede haber mucha, pero generalmente no le va a causar ningún problema. O sea, los principales problemas van a ser en el castaño, en cuanto a insectos, fundamentalmente plagas en el fruto. Y las plagas en el fruto biológicamente se pueden controlar. Ok. A luta biológica contra a vespa das galhas do castanheiro está a dar bons resultados Buenísimos. no controle da praga. Buenísimos porque es un insecto, un parásito específico. Cuando se introdujo en España, no sé si ha pasado lo mismo en Portugal, en el ministerio tenían mucho miedo de que esta plaga se pasara al roble. Y por ese temor, durante 5 años se estuvo reteniendo la aplicación mediante Torimus sinensis, mediante el parasitoide, porque se tenía miedo de que pasara al otro. No ha sido así. Y ha habido además otra cosa muy interesante, es que muchos de los parásitos del roble, muchos de los parásitos que parasitizaban las agallas del roble, se han pasado al castaño, a las agallas del Driocosmus. Con lo cual, ¿qué ocurre? Primero, el insecto que hemos traído de fuera, el Torimus sinensis, su eficacia estupendo, pero nuestra fauna ya se está adaptando a esas nuevas agallas y ya se está transmitiendo del roble al castaño, que es una cosa súper positiva. Buenísimo. Gracias. Como controlar de forma eficaz o fungo septeriose do castanheiro? Eso es muy complicado. Eso es muy complicado. Si fuera en un vivero, vamos a ver. Ustedes saben perfectamente que si tienen un viñedo y tienen un problema de oidio o de mildio, ¿cuántos tratamientos tienen que dar al año? 12, 14, 16. Ahí contesta el ingeniero José Martínez, ¿de acuerdo? Entonces, pero eso se puede hacer y se hace. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un beneficio inmediato y la aplicación es sencilla. Mientras que en el caso del castaño, ¿eso es rentable? ¿Cuántos tratamientos tendríamos que dar? Entonces, es muy complicado, es inviable. Eso no digo que sea inviable, vamos a ver, poderse hacer, se puede hacer. Usted puede coger un oxicloruro de cobre, un óxido cuproso, un cuprocálcico, etcétera, etcétera, y lo puede aplicar y son productos que controlan esa enfermedad. El problema es cuántos tratamientos y en qué periodos darlos. Ese es el problema, ¿de acuerdo? Y luego que si usted tiene una plantación regular de castaño, pues vuelvo a insistir, eso es viable. Pero imagínese usted un soto. ¿Saben lo que es un soto, no? Sí. Un soto de castaño que usted tiene allí 20 o 30 de unas alturas tremendas, pero que eso es inviable de tener maquinaria para poder aplicar esos tratamientos.
Claro. Gracias. Como controlar plagas e enfermidades das castanhas nas câmaras frigoríficas, em frio? Buena pregunta. Me imagino que lo que se está refiriendo es al fruto. Sim, fruto, sim. Ya. Realmente no hay un método para poder controlar esas enfermedades. Algunas de las enfermedades lo que se hace es, seguramente la persona que me haga esta pregunta lo sabe, que es meterla en agua a alta temperatura, ¿de acuerdo? Y después producir un secado y meterlas en cámaras. Pero no hay realmente un producto para poderlo controlar. Claro. Quando soto com 15 anos fica decrépito, quase a morrer, quais são as enfermidades potencialmente responsáveis por este problema? Yo le diría a esa persona que cogiera muestras de suelo, muestras de raíz y muestras del cuello y de la parte aérea y lo lleve a sus laboratorios, que los tienen muy buenos en Portugal, para que le digan exactamente qué es lo que tiene y poder tomar las decisiones después pertinentes, ¿de acuerdo? Sí, Porque, sim. claro, eso se le ha muerto, un soto se le ha muerto una plantación. Claro. Esto puede ser debido a chancro de castaño, a fitóptora, armilaria, tantas cosas. Tantas coisas, claro. Que cuidados devemos ter na aquisição de plantas, de castanheiros, para evitar que tragam enfermidades? Pues la primera es que el vivero le garantice fundamentalmente una cosa, que el patrón sobre el que está insertado es resistente a Phytophthora cinnamomi, a la tinta, ¿de acuerdo? Eso es fundamental. Si no, si le dicen, no, es que son procede de unas castañas muy buenas, olvídese. Tiene que venir con un patrón y le tienen que decir qué patrón. Eso por una parte. Y luego procurar ver en el tronco que no tiene ninguna mancha que a usted le llame la atención. Me explico. Normalmente la corteza de esa planta que usted va a comprar en el vivero pues va a tener una tonalidad verde o verde un poquito marrón. Si ve algún síntoma que tiene un poco colorada, roja, ¿de acuerdo? Cuidado, porque puede llevar chancro del castaño. O sea, y después, por supuesto, que no tenga ninguna herida. O sea, fundamentalmente que no tenga ninguna herida y que a usted le garanticen que viene injertado en un patrón resistente, que eso es fundamental. Soto que seja regado terá menos problemas com plagas e enfermidades? Que está regado. Sim, que esteja regado, sim. Em relação a um soto em sequeiro, em sequia. Ah, que está regado. Bueno, bueno, cuidado. Si usted tiene un soto y está regando y esa planta que tiene no es resistente a Phytophthora cinnamomi, mucho cuidado. Sí. Porque el agua es el factor desencadenante, si es que el suelo tiene Phytophthora, ¿de acuerdo?, para que penetre por las raíces. Entonces, el regar, bien, si además es secano, pues es lógico. Pero yo le recomendaría que antes de hacer cualquier cosa, un análisis de suelo. El análisis de suelo es simplemente coger un poco de suelo, ¿no? Mezclarlo, cogerlo de diferentes sitios, a 20 centímetros y a otros 20 centímetros, dos tipos de... Eso mezclarlo y vuelvo a insistir, llevarlo al laboratorio para que le digan si tiene Phytophthora y si tiene armilaria. Hace relativamente poco tiempo el detectar armilaria en el suelo era muy difícil. Tardabas aproximadamente para decir la especie 2 meses los laboratorios. Hoy en día es casi inmediato. Entonces yo le diría que en ese suelo que usted va a regar, previamente vea que no tiene Phytophthora y vea que no tiene armilaria, porque ese agua sería el desencadenante de que esas dos enfermedades le atacaran a las raíces y después pues le provocarían la muerte, claro.
Mas só os que tenham armilária e armilária não se deve proceder à plantação? Si tiene armilaria, el suelo, habría que ver primero qué tipo de armilaria, la especie, Certo. que eso es importante, ¿de acuerdo? Sí. Porque ya os he dicho, os he explicado, Sí, bueno, sí, hay sí, más sí. armilaria. Pero bueno, Entendi, sim, sim. lo primero, ver qué armilaria y qué es lo que vamos a plantar. En el caso de que haya armilaria, la recomendación, por ejemplo, si fuera un viñedo, es por lo menos durante 3-4 años no plantar, o sea, arrancar bien la planta, todo el sistema radicular y no plantar. Hoy en día, bueno, eso se sigue recomendando, ¿de acuerdo? Y es lo correcto, pero también se puede aplicar tricodermas al suelo, ¿de acuerdo? Sí, Son sí. antagonistas. Lo que ocurre es que los tricodermas son lentos, actúan lento, ¿de acuerdo? Pero bueno, son eficaces. Mas as tricodermas, em que época do ano em que fechas devem aplicar? Hombre, normalmente las fechas ideales son en primavera y en otoño. Sim. Pasa lo mismo, por ejemplo, con la trifonectria parasítica, con las cepas hipovirulentas. Lo ideal es en primavera y en verano, que es cuando más se activan los hongos, porque va a haber humedad y la temperatura es más suave. En verano hace demasiado calor y entonces se puede inactivar el hongo, y en invierno le pasa lo mismo, ¿no? Hace demasiado frío. Pero, por ejemplo, nosotros hemos estado tratando trifonectria parasítica en el mes de enero. Sí. Se puede hacer. ¿Se debe de hacer? Yo no lo recomendaría, pero se puede si hay una necesidad imperiosa, por la razón que sea. Mas as tricodermas não têm dificuldade em atuar com temperaturas bajas de suelo? Sí, claro que sí, por supuesto, por supuesto. Por eso digo que lo ideal es la primavera y el otoño, ¿de acuerdo? Y sobre todo la primavera. Pero, ¿qué puede pasar si tú la aplicas en invierno? Lo que ocurre es que ese hongo se queda inactivo, se queda invernando y tiene que esperar a que venga la primavera con las lluvias y con la elevación de temperatura para empezar a actuar. O sea, quiero decir, lo has aplicado pero no está actuando. Sim, sim. Mas não se perde, não é? Não se vai a perder. No, no se pierde. Ok. O que nos pode dizer sobre a utilização de micorrizas como instrumento de ajuda à prevenção de fungos de solo? Pues también nosotros hemos trabajado muchísimo y seguimos trabajando en el laboratorio con el tema fundamentalmente de endomicorrizas. ¿De acuerdo? Ya saben ustedes que hay endo y ectomicorrizas. Micorrizas exteriores que nos dan los, no sé si se dice en portugués también, cogumelos. Nos dan setas para poder comer, ¿no? En portugués é cogumelos, sim. Cogumelos. Pero nosotros hemos trabajado con endomicorrizas, o sea, son unas micorrizas que se encuentran en el interior de las raíces y que en algunos casos nos ha dado unos resultados fantásticos, ¿de acuerdo? Vamos a ver, si nosotros tenemos, le voy a poner un ejemplo en el que hemos trabajado, en armilaria y en fitóptera, en los dos. Si ustedes tienen en el terreno poco inóculo, es decir, poco hongo, y ustedes, sus plantas están micorrizadas, esa planta es capaz de frenar, de eliminar a ese hongo y entonces sigue viviendo sin ningún problema. Ahora bien, si el potencial de inóculo es muy grande, no es capaz de poner esa barrera y entonces el hongo entra y termina matándola. Pero es un método de lucha que yo creo en él. Sim. Creo que es interesante, no es la panacea, o sea, quiero decir, no va a controlar totalmente la enfermedad, pero en el caso de que esas enfermedades no estén demasiado desarrolladas, son capaces de controlarla o de evitar, más que de controlarlo, de evitar que penetre. As micorrizas são aplicadas antes da plantação ou podem já ser... Se pueden aplicar antes de la plantación, o sea, puede venir una planta micorrizada ya del vivero, ¿de acuerdo? O si no, la puedes tú después micorrizar.
Mas tem micorrizas específicas para o castanho em Galícia? No te lo sabría decir exactamente. Nosotros hemos trabajado con una serie de endomicorrizas, sobre todo del género Glomus, ¿de acuerdo? Okay. Pero para la venta, yo creo que en Galicia no. Ok. Já tem produtos ou luta biológica para controle do cancro do castanheiro? Portanto, aqui é os patrones, não? Aqui creio que já está respondida a questão sobre o cancro do castanheiro. Para el castañero tenemos las cepas hipovirulentas, que funcionan muy bien. Sim, claro. Pois, é luta biológica. Na estação de fitopatologia Arieiro, prestam serviços de identificação de enfermidades de castanho, do castanheiro? Sí, sí, de todos los cultivos. O sea, usted puede traer una viña y se le hace del castaño, del pino, de un tomate, de una celga, de todo. Sim, mas eu presumo que a questão seja se prestam este serviço de identificação, por exemplo, se alguém de Portugal, do Minho, a enviar, se também prestam este serviço Sí, porque hay unos precios fijados. Usted manda la muestra, le cuesta lo que sea, lo que usted quiera que le hagan y ya está. Okay. Hombre, vamos a ver, hacérselo se lo hacemos. ¿Es conveniente? Yo pondría una interrogación. ¿Por qué? Imagínese que usted me manda una planta, se la analizamos y resulta que da un organismo de cuarentena. Eso es un problema para usted, para nosotros y para su país. Sí, claro. Porque resulta que usted ha mandado una planta de cuarentena, una planta que ha dado un organismo de cuarentena a otro país que ese se lo ha diagnosticado y que le está diciendo a su ministerio, oiga, que usted tiene esto. Imagínese el lío. Imagínese el lío. Otro país le dice a su amiguete que tiene ese problema. Sí, mas eso, hoy estamos en mercado único. Claro. Estamos en Unión Europea. Ya. Entonces, claro. Entonces, yo siempre, si usted la quiere mandar, sin problema. Pero siempre le recomendaría primero que lo mande a sus laboratorios, que los tienen. Claro. Le digan lo que tiene antes de montar un número. Sí, claro. Sim. Não, eu creio que esta pergunta é hecha por alguém porque há muita dificuldade em encontrar laboratórios de fitopatologia em Portugal. Sí, vamos porque, a ver, yo lo sé perfectamente. Porque os do Ministério foram desativados e há uma grande dificuldade porque as respostas são lentas e muito caras. Eso lo sé porque, bueno, lo sé, ya está, porque nosotros hemos tenido mucha relación con los laboratorios, pues por ejemplo con el laboratorio de Porto. Sí, claro. Que había un laboratorio fantástico y no sé por qué lo han desmantelado, lo llevaron a Lisboa, bueno, yo qué sé. Si ustedes lo quieren mandar, lo pueden mandar y ya está, punto. Okay, de hecho, el ministerio muchas veces nos llaman para que se le haga algún análisis que sea un poco específico, ¿no? Sí, claro. Na Galiza, os castanheiros estão a desaparecer com enfermidades quando são abandonados, quando não são tratados tal como em Portugal? Ou seja, se tiveres unas plantas... No, en Galicia, desde que conseguimos las cepas hipovirulentas con el cancro, que era lo más importante, ¿no? Ha habido un relanzamiento del castaño. Ya, se está volviendo otra vez a cultivar el castaño, se están haciendo nuevas plantaciones y yo en estos momentos veo el castaño en Galicia con un futuro muy prometedor. Claro. No se están abandonando ni los sotos, ni se está abandonando, se vuelve otra vez porque hubo un periodo, como les dije antes, hubo un periodo que sí, que estas enfermedades pues estaban mermando las plantaciones y los sotos, pero gracias a esto se ha vuelto otra vez a relanzar y la gente tiene mucho interés. Aparte de que, bueno, ya saben ustedes, no sé, en Galicia
hay un relanzamiento por parte de la administración, por parte de la autonomía, de las especies, entre comillas, autóctonas. Autóctonas, sí. El roble y el castaño y la eliminación del eucaliptus. Entonces, la gente Sí, está claro. apostando por Sí. el castaño. Claro. Há enfermidades que atacam na floração do castanheiro? ¿Y hay, perdón? Enfermidades, doenças. Sí, ¿qué? Se há doenças que atacam em la floração. En la floración. Sí. Sí, claro. Mire, la que le he nombrado, vamos a ver, yo no he desarrollado todas las enfermedades, porque si no estaríamos, Sí. no tendríamos 20 minutos, tendríamos mucho más. Claro. Pero, por ejemplo, la neumoniosis del castaño, que les he nombrado, esa ataca precisamente en floración. Entonces puede ser ya un problema a partir de la floración. Claro. Que cuidados ter quanto a controle de ataques de enfermidades quando há lluvia permanente durante a recolección? Es que prácticamente no se hacen tratamientos en ese periodo. Sí, claro. No se hace. A poda dos castanheiros deve fazer-se de verano para evitar enfermidades, doenças? Debería de hacerse en invierno. Sí. Lo ideal sería al final del invierno, porque estaría próxima a entrar en actividad y entonces se formaría el callo cicatricial, ¿de acuerdo? Sí. Lo que sí tenemos que tener mucho cuidado son con las podas. Por las podas entra la crifonectria parasítica y eso sí que, bueno, a lo mejor se me ha olvidado a mí, pero me parece bien que hayan hecho esa pregunta porque es fundamental en las podas varias cosas. La primera de ellas es podar en periodos secos, ¿vale? La segunda es desinfectar las herramientas de poda. Nosotros aconsejamos que se haga con agua oxigenada, ¿de acuerdo? Agua oxigenada al 10%. Y tercero, una vez que se haya podado, que se ha hecho la herida, procurar protegerla. No tiene que ser necesariamente con un mastis de protección. Serviría, por ejemplo, un cobre hecho en forma de pasta. Es decir, en vez de diluirlo tanto en agua, diluirlo menos, formar una pasta y con un pincelito dar en la herida. Esas tres cosas son fundamentales, ¿de acuerdo? Sí. Y después, por supuesto, dice podar en verano. Hombre, en verano no se debería de podar. Sí. Ok. Pero, no. Si quiere podar, poda, pero No, ¿qué quiere podar en verano? Porque si usted me dice, voy a podar en verano y lo que voy a podar van a ser ramas secas, o sea, simplemente de saneamiento, bueno, bien, pero si no, no tiene mucho sentido. Não, eu creio que a pergunta tem a ver com a questão de podar em período seco, ou seja, sem umidade atmosférica e sem chuva. No, eso por supuesto, por supuesto. Claro. Agora, do ponto de vista fisiológico, não é adequado. Claro. Na sua opinião, a produção de castanhas resíduo zero irá dominar no futuro? Resíduo zero é sem pesticidas. É sem pesticidas desde a floración. Bueno, pues por ejemplo, en el caso de las enfermedades, salvo las enfermedades aéreas, septoriosis y neumoniosis, con las otras puede tener residuo cero, porque para Phytophthora ya lo está haciendo con el patrón resistente. Ahí ya no aplica ningún producto. Con el tema del cancro, 3/4 lo mismo, lucha biológica. Producto fitosanitario, cero, ¿de acuerdo? Sí. En el caso de los insectos, los 4 importantes lo pueden hacer perfectamente con lucha biológica. Sí. Insecticida cero. Y con el Riocosmus, que es el último, el insecto gallícola, se hace con lucha biológica, producto cero. Cero, claro. O sea que es un cultivo interesante desde ese punto de vista. Sí, claro. Excelente. Recomenda pulverizaciones con cobre à queda das hojas e à brotação? Hombre,
Sí, porque evita una serie de enfermedades muy interesantes. Reduce, por ejemplo, puede reducir la neumoniosis, puede reducir la septoria, ¿de acuerdo? Entonces sería muy interesante, sí. Tenho aqui um comentário que tem a ver com a realidade portuguesa e espanhola. Diz que há uma diferença de Portugal com Espanha. Portanto, em Espanha o laboratório produz a pasta para combate ao cancro. Portanto, para depois fazerem o combate. Aqui diz, na minha zona, não. Só verifico castanheiros marcados com uma cruz roja e mais nada a acontecer. Eu creio que em Portugal esta questão de utilizar as estirpes hipovirulentas que ainda não está... No, yo creo, ainda não é corrente. yo creo que sí que se está haciendo, ¿eh? Yo Sí. creo que sí se está haciendo. ¿Quién lo produce? No lo sé. No sé Sí. si lo produce un laboratorio particular, si lo produce la universidad, pero hacerse se está haciendo. Me consta. Me consta porque, no sé, la subdirectora, me parece, Cruz Carballo, que Sí, es não sei. que es la subdirectora de Sanidad, ¿no? Sim, sim, sim. Yo estuve con ella, bueno, con esto de la pandemia ya estoy hecho un lío, ya no sé cuándo estuve con ella. Claro, estamos. Pero Aqui bueno, também estamos na mesma, sim. debió de ser hace 2 años, ¿no? Sí, Que es claro. la última vez y yo sé que se estaba haciendo. Sí, claro. Lo que no sé es quién lo produce o Sí, cómo sí, se sí, sí, produce sí. Sí, o claro, cómo, pero se está claro. haciendo en Portugal, ¿eh? O sea que Sí, me consta que a lo mejor esos castaños que están marcados será porque después los irán a aplicar. aplicar el producto, Claro, vamos. claro, claro, Eso, no sé. claro. Há variedades de castanho menos sensíveis a enfermidades? Pues no. Não, tudo igual. En principio no. Había algún estudio, pero después se ha visto que no. Por ejemplo, Aldriocosmus. Aldriocosmus en un principio se pensó que había una serie de castaños que pueden ser resistentes, pero no. Mire, con el tema de todo esto de la resistencia, antes les he dicho que una persona, una investigadora, sacó patrones resistentes al aguacate. Patrones Sim, resistentes sim, al sim, sim. aguacate. ¿Sabe cuántos años estuvo ella trabajando? En lo único que trabajó en su vida fue en Phytophthora cinnamomi, en el Sim. aguacate, para obtener patrones resistentes. 40 años. Sim, Toda una vida. O sea, sim, cuando viene la gente y dice, ay, es que yo he visto un árbol que es resistente. Una de dos. O te suena la flauta de Hamelin, sim, sim, y eso es muy difícil, o sim, si no, tienes que trabajar mucho y estar muchos años trabajando. sim. Eu também conheci um francês que trabalhava em melhoria genética de actinídea Ya, e que me dizia que ele tinha 30 anos de trabalho ¿no? e que provavelmente alguém comia um fruto e que atirava fora e que saía uma planta buena. Yo tengo experiencias, ya que ya voy para viejo, o ya soy viejo. Y entonces, pues, yo me acuerdo de unos proyectos de investigación que tuvimos con los franceses hace años, con el tema del eucaliptus. Ellos habían obtenido, supuestamente, una mejora genética después de estar trabajando 25 años para obtener eucaliptus resistentes al frío, porque no nos pensemos que los franceses no quieren el eucaliptus, lo que pasa es que Sim, no lo sim, pueden tener, que es muy sim, claro. diferente, ¿de Sim, claro. acuerdo? Entonces habían obtenido uno que le llamaban el Dungal y que supuestamente era resistente. Durante 25 años estuvieron trabajando eso. Y de golpe y porrazo les vinieron unas heladas en los años 80 terroríficas que se fue todo a la porra. Sim, sim. ¿Eh? ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que el investigar, el obtener una cosa resistente, no es una cosa que surge de la nada. Lleva muchos años, mucho trabajo y muchas veces no obtienes lo que
pretendías obtener. Claro. Sim, sim, é um trabalho muito duro. Quem Bueno. controla a certificação dos porta-enxertos híbridos? Dos patrones híbridos? El ministerio. Quem emite e controla a emissão dos certificados? El ministerio. Ministério. El ministerio, bueno, el ministerio o la autonomía, bueno, ya sabe que España funcionamos con autonomías, ¿no? Entonces, el ministerio dicta unas normas, ¿no? ¿De acuerdo? Que después la autonomía es la que va a los viveros para certificar que eso es correcto. Sí, claro. Bueno, yo me imagino que eso lo hacen lo mismo en Portugal, ¿no? Sim, sim. Existe algum tratamento para salvar um castanheiro com sintomas iniciais da doença da tinta? Sí, a verlo lo hay. Primero hay que estar seguro que es tinta. Sí. Si es tinta, el producto, digamos, líder es el etilfosfito de aluminio, el aliete. No Sí. sé si en Portugal se llama igual. Sim, sim, igual. É igual, igual. El etilfosfito de aluminio, que además realmente es el único fungicida que es sistémico, ascendente y descendente. O sea que usted lo puede aplicar en las hojas para que actúe o vía radicular. Se puede hacer o bien por inyección en el suelo o por inyección en el árbol, como usted quiera. Sí, sí. Pero sí, y el aliete funciona bien siempre y cuando la enfermedad no esté excesivamente extendida, claro. Claro. Pergunta a opinião sobre a aplicação de micorrizas para proteger a raiz da armilária. E diz, tenho usado rizopagos irregulares em pré-plantação com resultados satisfatórios. Mas gostaria de saber a tua opinião. Vamos a ver, yo con las micorrizas tengo la misma opinión que con los tricodermas. Si a él le ha ido bien, estupendo, ¿de acuerdo? No hay ningún problema. Nosotros, por ejemplo, con los tricodermas pensamos que son mucho más eficaces los tricodermas autóctonos. Me explico. Si nosotros de nuestros suelos aislamos tricodermas y nosotros después los multiplicamos y los desarrollamos y después los podemos echar, funcionan fantásticamente. ¿De acuerdo? Si los compramos, muchas veces no son tan eficaces. Sí, claro. Porque son cepas que son de otros países que no funcionan con las nuestras. Y con las micorrizas pasa 3/4 de lo mismo, ¿de acuerdo? Y luego que ocurre una cosa, muchas veces cuando usted la va a comprar, a lo mejor lleva en la tienda o donde se lo vendan, lleva mucho tiempo, pasaba lo mismo con las hormonas. Cuando tú quieres hormonar una estaquilla, muchas veces dices, es que no me funciona. No, no te funciona porque esa hormona está pasada, no la tienen adecuadamente, ¿de acuerdo? Pero bueno, si a él le ha ido bien, fenómeno. Claro. Un período bueno. Sim, claro. Aqui a pergunta que querem saber sobre a pasta de controle do cancro é se é o agricultor que faz a aplicação ou se é a autonomia. Aquí en Galicia es la autonomía. É a autonomia que faz a aplicação. Sí. Ok. Lo que hace el agricultor es que se apunta en una lista, Sim. en la autonomía, en la Dirección General de Montes, se apunta y luego pues lo van aplicando. Claro. Pero lo aplica la autonomía. Aqui pronto, só uma informação. Alguém informa que o Instituto Politécnico de Bragança que faz análise às estirpes do cancro. Sí. E alguém também diz que as micorrizas têm validade, ou seja, que há que ter atenção à validade das micorrizas. Sí, sí. Ok. Yo sé que lo están aplicando y que para validarlo lo hacen allí en Portugal. Sí. Claro. Muy Ok, bien. Pedro. Respondemos a todas as questões. Muy bien. Por Estupendo. norma costumo perguntar um resumo para memória futura entre a conferência e as perguntas, que pontos mais importantes devemos recordar
Bueno, pues yo creo que hay que recordar que el castaño tiene un futuro muy bueno, que se puede apostar por él, que es un producto que en estos momentos es verdad que tiene problemas, pero es verdad que también se han solucionado muchos de ellos o están en vías de solución. Pero bueno, en un principio los más importantes están solucionados, con lo cual nos abre una esperanza que antes no teníamos, ¿de acuerdo? Sí, sí. Y que esa esperanza es la lucha biológica. Yo lo único que le pediría es que las administraciones fueran un poco más flexibles para que esos productos que obtenemos en la investigación, en los laboratorios, para poder luchar biológicamente, se pudieran poner en manos de los agricultores o en manos del silvicultor de una forma más rápida y no nos pongan tantas trabas si es que realmente las administraciones quieren que se vaya eliminando progresivamente los productos químicos y vayan aumentando los productos biológicos. Que muchas veces tengo mis dudas. Pero bueno. Pedro, muito obrigado. Foi um enorme gosto ter-te cá. Aprendemos imenso. Eu pelo menos aprendi imenso. Fiquei com um sentimento otimista relativamente à questão da produção de castanhas e quanto ao seu futuro. E portanto, e também aqui muito satisfeito por ver que na Galiza e também em Portugal, portanto, este é um dos ramos onde a investigação tem produzido resultados que ajudam os agricultores, não é muitas vezes aquelas coisas que dizem, ok, é necessário trazer a investigação para o campo, mas depois temos dificuldades em ver os resultados e este é um dos campos, é uma das áreas onde vemos mesmo esses resultados. Muito obrigado, umas boas festas, uma boa noite. Um abraço muito forte. Tá, um abraço e para todos os participantes, muito obrigado. Até à próxima quarta-feira. Uma boa noite. Deus. Pequeño.